Hola a todos y bienvenidos a su canal MathFits. Hoy hablaremos de matemáticas y el tema referente al espectro de fase de la transformada de Fourier de esta función. En la descripción del video les dejo un link donde explico cómo calcular la parte real y la parte imaginaria de esta transformada de Fourier y su espectro de magnitud. Ahora iniciaremos recordando que esta transformada de Fourier tiene una parte real y una parte imaginaria, las cuales se deben reemplazar en esta expresión para poder obtener el espectro de fase. Luego aplicamos ley de medios y extremos y cancelamos términos semejantes. Finalmente utilizamos esta identidad trigonométrica para sacar este menos del argumento. Y ya con esta expresión resultante podemos graficar el espectro de fase, teniendo claro que el término A es un número mayor que cero. Ahora veamos un caso particular del gráfico del espectro de fase cuando A toma el valor de 1. Y para poder llegar a este tipo de gráficos se deben seguir una serie de pasos que voy a explicar a continuación. Para ello, elegiremos un valor de A, en este caso A igual a 2, y lo reemplazamos en nuestro espectro de fase y en nuestra transformada de Fourier. Ahora, este primer gráfico corresponde al espectro de fase cuando A es igual a 2. Pero este espectro está incompleto debido a que la función arcotangente solamente nos arroja valores en el intervalo abierto desde menos pi medios a pi medios. En segundo lugar, tenemos la proyección de los números complejos que se pueden obtener a partir de la transformada de Fourier, dándole valores a omega o utilizando curvas paramétricas. Ahora, la pregunta que ustedes se deben estar haciendo es, ¿cómo se relacionan estas dos gráficas? Para ello, recordemos que en el espectro de fase se grafican ángulos que se miden en radianes, y a cada ángulo de esta gráfica le corresponde un número complejo de esta otra gráfica. Además, este ángulo se mide desde el eje real positivo hasta la ubicación del número complejo. Por ejemplo, para omega igual a cero le corresponde un ángulo de 0 radianes, es decir, que este ángulo le corresponde al número complejo que está sobre el eje real positivo. Para comprobar esto, reemplazamos omega igual a cero en la transformada y obtenemos el número complejo que está sobre el eje real positivo, lo que nos permite inferir que esta expresión es válida para este intervalo de omega. Es decir, que los ángulos en este intervalo corresponden a los números complejos que están en el primer y cuarto cuadrante, e incluyendo el número complejo que está sobre el eje real positivo. Ahora fijémonos que este espectro es discontinuo en omega igual a menos 2. Pero si yo reemplazo omega igual a menos 2 en nuestra transformada de Fourier, obtendremos un número complejo que se ubica sobre el eje imaginario positivo, y el ángulo que le corresponde a este número complejo es pi medios. Y esta es la razón por la cual tenemos que redefinir el espectro en omega igual a menos 2, porque la función arcotangente no está definida en pi medios. Ahora analizaremos el tercer intervalo del espectro, que corresponde a todos los valores de omega menores a menos 2, y que los ángulos que nos arroja este espectro en este intervalo pertenecen a los números complejos que están ubicados en el segundo cuadrante, lo que implica redefinir el espectro de fase de la siguiente manera en este intervalo. Es decir, que a la coordenada y que corresponde a los ángulos en este intervalo le vamos a sumar pi, y de esta manera nuestro espectro de fase será continuo. Por otra parte, nuestro espectro de fase presenta una segunda discontinuidad en omega igual a 2. Pero si reemplazamos omega igual a 2 en nuestra transformada de Fourier, encontramos un número complejo que está ubicado sobre el eje imaginario negativo, y el ángulo que le corresponde a ese número complejo es menos pi medios. Por esta razón, redefinimos el espectro de fase en omega igual a 2, debido a que la función arcotangente no está definida en menos pi medios. Ahora, finalmente, analizaremos el último intervalo del espectro, que corresponde a todos los valores de omega mayores que 2, y que los ángulos de este intervalo corresponden a los números complejos que están en el tercer cuadrante. Por esta razón, redefinimos el espectro de fase en este intervalo de la siguiente manera. Es decir, que a la coordenada y en este intervalo que corresponde a los ángulos le vamos a restar pi.
Y de esta manera obtendremos nuestro espectro de fase continuo para todos los valores de omega cuando A es igual a 2. Y este sería el gráfico de nuestro espectro de fase, el cual se puede graficar en GeoGebra como una función a trozos o por partes. También es importante que comparen el antes y el después del espectro de fase y entiendan por qué se debe redefinir el espectro en ciertos puntos e intervalos. Finalmente les dejo la expresión general del espectro y su modelación en GeoGebra. Aquí ya tenemos todo listo para realizar la modelación del espectro de fase, en donde este deslizador tomará todos los valores de A desde 0,05 hasta 5. Y ahora veamos su modelación. Bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima oportunidad.